Bienvenidos amigos televidentes, esto es Glocal, programa que hacemos Telemedellín y la Universidad EAFIT y su Centro de Pensamiento Estratégico. Los martes somos Glocales en Telemedellín, miramos al mundo para entender lo que pasa en él y también cómo afecta o incide positivo o negativamente en nuestro entorno. Y podrá parecerles un poco raro ver todos estos productos en estos momentos en nuestra mesa de Glocal. Y es porque hoy queremos proponer un tema muy interesante, pero un tema que seguramente pasa inadvertido en nuestra vida diaria, y es la influencia, el poder de las empresas multinacionales en el mundo moderno. En estos productos que ven en nuestra mesa de Glocal están representadas las 10 empresas más poderosas del planeta en el sector de alimentos, las más reconocidas. Seguramente usted, amigo televidente, cuando compra en el supermercado un producto o en la tienda de la esquina o en la tienda de su barrio ha comprado alguno de estos elementos, alguno de estos artículos que están en la mesa. Cada uno de ellos es el producto de una gran empresa, de una empresa denominada multinacional. Empresas que cada vez tienen un poder mayor y que justamente hoy se pone en entredicho ese poder porque en muchos casos está superando incluso al de países y al de territorios completos. Las empresas hoy son más importantes que los países y ese es justamente el tema que queremos analizar de una manera pedagógica, de una manera sencilla y justamente advirtiendo muchos de estos productos que ustedes dirán en su casa, hombre, yo lo he comprado, yo lo consumo, pero ni siquiera sabía que era o de una empresa estadounidense, o de una empresa suiza, o de una empresa holandesa, que se conoce como multinacional. Así que sean bienvenidos. Quiero saludar en primera instancia al profesor Luis Guillermo Vélez. Él es experto en economía, docente de la Universidad de EAFIT. Profesor Luis Guillermo, bienvenido a Glocal. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo ha estado, Valdir? Muy bien, señor. Bueno, con usted vamos a conversar un poco de esta historia y evolución, digamos, de la economía mundial y de la empresa a lo largo de la historia, pero antes de comenzar el diálogo con el profesor Luis Guillermo, vamos a tener esta nota de contexto para entender este tema de las multinacionales. De nuevo, bienvenidos. Se habla del poder de algunos países o potencias, pero en un mundo globalizado, el verdadero poder y hegemonía lo ostentan las grandes empresas multinacionales. No es algo que se mida exclusivamente en su volumen de actividad, sino en su capacidad de incidir en la economía mundial, la extensión de territorio, los cambios de hábitos y hasta el uso y el futuro de los recursos naturales que, se supone, son patrimonio de la humanidad. Un gran poder mundial concentrado en unas pocas personas, mucho más si se depura hasta pensar en las 10 más grandes y poderosas empresas que, mirando una línea aún más delgada, su central se encuentra casi en un solo país, Estados Unidos. En el mundo económico se habla de las 200 empresas multinacionales más poderosas del planeta y de su injerencia en las decisiones políticas de orden mundial, en el comportamiento y hasta en el movimiento de los ejércitos. Ese poder, vestido de empresa, es el que aparece en las grandes revistas económicas del planeta. Pero podemos cerrar mucho más las márgenes y centrarnos en las 10 grandes multinacionales. 8 de Estados Unidos: Kraft, Coca-Cola, PepsiCo, P&G, Johnson & Johnson, Kellogg's, Mars y General Mills. Una de Suiza, Nestlé, y una británica neerlandesa, Unilever. Podría afirmarse que, salvo contadas excepciones, en todos los lugares del mundo hay, por lo menos, un producto de una de estas empresas. Ahí tenemos entonces este contexto para entrar en materia con este tema de las empresas multinacionales. Profesor Luis Guillermo Vélez, ¿cuándo surge el concepto de empresa propiamente o en qué momento histórico? El concepto de empresa. No, la empresa es la forma de organización institucional que se ha dado en las economías de mercado desde hace mucho tiempo. En la época de la expansión colonial se crearon empresas y hubo grandes empresas como las multinacionales de hoy. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales era una sociedad por acciones, donde participaban muchísimos comerciantes y obtuvo el control, el monopolio del comercio con las Indias. Los holandeses también inventaron su propia compañía, la Compañía Holandesa de Indias Orientales, que era también una sociedad por acciones. Entonces tenemos que en la fase de la expansión colonial ya aparecen todos estos proyectos de empresas que buscan comerciar
y transar mercancías y bienes a escala global. Muy bien, pero digamos hay unos hitos y uno podría hablar, por ejemplo, de la revolución industrial como uno de esos hitos que permite cada vez la aparición de más y de nuevas empresas. La revolución industrial. Hablamos históricamente de dos revoluciones industriales. Sí, hablamos desde la primera, digamos. La primera revolución industrial. Históricamente se sitúa, digamos, entre 1770 y 1830. Sí. Fundamentalmente está centrada en Inglaterra y es alrededor de la aplicación del carbón, la máquina de vapor y la revolución en los textiles. ¿Sí? Es la máquina de vapor, es el elemento fundamental de esa revolución. Por ¿cierto? supuesto. Y el empleo del carbón para producir vapor y toda la cosa. Y la revolución en los textiles, que va a ser el paso con la invención de maquinarias que van a industrializar toda la producción textil. Esa es la primera gran revolución industrial. Y por eso los ingleses, recordemos, fueron muy famosos en esa distribución por todo el mundo de las telas, de los textiles, incluso a través de Jamaica y de Jamaica a la Nueva Granada o a América Latina, pues como conocemos. Por supuesto, durante el periodo colonial y durante los primeros años de la independencia, la gente en el nuevo reino de Granada y en la Colombia independiente se vestiría pues con telas traídas de Inglaterra. Esa es la base de esa revolución industrial. Muy bien, usted nos habla de una segunda revolución. ¿Esa segunda es más o menos en qué periodo? La segunda revolución industrial se situaría, y esto es muy importante, porque ahí van a aparecer muchas empresas y muchas marcas que aún hoy sí son conocidas. Sí. Digamos, es la revolución industrial entre 1870 y 1930, ¿sí? Cuando se produce pues la gran crisis. Pero antes el periodo entre 1870 y 1830 es un gran periodo de expansión, porque nada más ni nada menos que es la electricidad. Sí. ¿Sí? Nada más ni nada menos que es la telegrafía sin hilos, nada más ni nada menos que es el ferrocarril, nada más ni nada menos que el carro, nada más ni nada menos que el avión. Es decir, todas estas cosas que tenemos, ¿sí? Y o sea, hablábamos de los grandes inventores, de Thomas Alva Edison con la energía, de Ford con el carro. Hablemos del carro, ¿sí? Uno recuerda las marcas, la Ford, ¿cierto? Del señor Ford, Peugeot, la familia Peugeot, Talbot, también Rolls Royce, que eran socios, en fin, toda una serie de marcas que todavía están vigentes, empiezan y emergen en esta segunda revolución industrial. Y ahí van a empezar a configurarse. Ahora, esta va a estar apoyada, este es un punto muy importante en el tema del petróleo. Sí, va a ser la cosa del petróleo y van a salir las multinacionales y las empresas de petróleo que se van a expandir pues, por el mundo entero. Así es, digamos, y empiezan a aparecer antes que grandes empresas, grandes empresarios. Grandes fortunas. Grandes empresarios. Lo que pasa es que el concepto de empresario es sumamente importante pues, en economía. El empresario es el innovador, el que crea algo nuevo, el que introduce en la corriente de bienes y servicios o nuevos productos o nuevas formas de hacer los productos y revoluciona de esta forma los procesos productivos. Por eso hablamos de revolución industrial primera, revolución industrial segunda, y hoy todavía estamos hablando de un periodo de innovación muy grande, de grandes transformaciones productivas que dan lugar a fases de expansión muy importantes en las economías. Así es. Bueno, y ya pasando estas dos revoluciones, digamos, viniendo a estos tiempos modernos, tenemos lo que hoy se entiende como globalización, que digamos ese término se volvió nuevo, pero no es nuevo. Realmente existe desde hace mucho tiempo, como usted lo decía ahorita, había empresas ya globalizadas y teníamos un mundo globalizado. Lo que pasa es que hay dos elementos hoy, telecomunicaciones y transporte, que permiten hablar de globalización como la entendemos hoy, ¿o no? Sí, claro, usted tiene razón. Digamos, el ser humano le gusta comerciar, le gusta hacer negocios. Y el mundo romano era un mundo ya muy globalizado. Todo el Mediterráneo, el trigo se produce en una parte, el aceite en otra, y hay un gran tráfico. En el Imperio Romano ha habido un gran tráfico mercantil, ¿sí? Y seguramente hubo empresas que operaban en distintas partes. Entonces, con la expansión, el mundo colonial es un mundo globalizado.
la expansión asociada a la revolución industrial supone la entrada en la circulación y la articulación comercial de un número creciente de países. Hoy entonces el fenómeno, digamos que esa es una tendencia, sí, una tendencia de la humanidad, de las economías de mercado, a negociar, a traficar, a vincularnos cada vez en redes más amplias, ¿sí?, de tráfico mercantil. Muy bien. Bueno, vamos justamente para hacer una especie de resumen de esto que hemos conversado con el profesor Luis Guillermo Vélez, a mirar nuestra línea del tiempo para observar justamente estos hitos y momentos de la escena industrial, de la escena empresarial, que configuran lo que va a ser un presente hoy donde las multinacionales tienen un poder y una influencia enorme. Bueno, y como decía el profesor Luis Guillermo, tenemos una primera revolución industrial que comienza aproximadamente por allá en los años 1760, 1770, la transición a nuevos procesos de producción que se inició en el Reino Unido y que luego se extendió al resto de Europa y también de Estados Unidos. Tenemos una segunda revolución industrial que también lo mencionaba claramente el profesor Luis Guillermo, pues tuvo muchas novedades, entre ellas el vehículo, el carro. Ahí justamente estamos viendo uno de esos primeros modelos incipientes todavía de lo que era el vehículo, el automóvil, pero también estaba el ferrocarril, estaba la energía eléctrica como otros hitos importantes. Tenemos en el siglo XX un protagonismo muy importante del petróleo, ya lo mencionaba también el profesor Luis Guillermo Vélez, con fortunas incluso que se hicieron a partir del petróleo. Recuerda uno historias de grandes emprendedores norteamericanos como Vanderbilt o como Rockefeller, que encuentran en el petróleo justamente su capital y su riqueza, que luego servirá para configurar en otros escenarios empresariales. Y tenemos en la Primera Guerra Mundial pues innumerables modificaciones en la estructura y el funcionamiento de la economía internacional, y uno de esos principales efectos fue la evolución de las multinacionales. A pesar de la crisis económica del 29, el periodo entre las dos guerras mundiales consolidó a muchas de estas empresas, donde empieza a haber una notoriedad y sobre todo una superioridad en las empresas norteamericanas frente a las europeas. Y pues llegamos a lo que se puede denominar hoy una especie de, profesor, de tercera revolución industrial, que es lo que mencionábamos de globalización, pero a partir de una revolución científico-técnica, con nuevos sistemas de energía renovable, con nuevas formas de comunicación, de transporte también, que sobre todo, profesor, hace muy fácil la movilidad, pero muy invisible los hilos del poder. Y a propósito, profesor, de este tema de los hilos del poder, hoy es difícil entender en este mundo globalizado, pues, dónde está el capital, de quién es, pero sobre todo, cómo se maneja a nivel planetario. ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre eso? Hombre, las empresas son instrumentos, mecanismos institucionales. Detrás de las empresas hay propietarios, hay accionistas, hay consumidores, y nos articulamos alrededor de esas entidades. Las empresas tienen vidas, ¿sí? Nacen unas empresas, desaparecen otras. Mire, por ejemplo, si uno mira las grandes empresas, las que están hoy en el top, ¿sí?, son empresas relativamente nuevas. Las fortunas, las bases de las fortunas las va modificando, y las bases de la riqueza las mismas innovaciones tecnológicas. Entonces, sí, uno puede entender que hay unas empresas poderosas en un momento dado, ¿sí?, pero es la misma dinámica del cambio económico, la actividad de los innovadores, la que va socavando y replanteando, y van saliendo nuevos jugadores, ¿sí? La electricidad no la inventaron los fabricantes de velas, ¿sí? Sí. Y eran riquísimos, el poder de los fabricantes de velas era muy grande. Y la revolución de las telecomunicaciones, ¿sí?, no la hicieron las empresas que dominaban el escenario de las telecomunicaciones, de la telefonía fija, grandes monopolios que se habían establecido y tenían inmenso poder. Y llegaron desde fuera los innovadores que conocemos todos, de las nuevas tecnologías de la información, y socavaron el poder de esas grandes empresas. Entonces, lo importante es como entender
que esas empresas o esas bases del poder, las bases de la riqueza, no son eternas y que una economía dinámica está permanentemente, justamente introduciendo nuevos productos, nuevas cosas que desplazan, modifican el fundamento de la riqueza. Y sobre todo, para cerrar este diálogo, profesor Luis Guillermo Vélez, con usted, un elemento fundamental que lo ha repetido usted a lo largo de esta conversación, la innovación es una palabra definitiva y clave para el desarrollo empresarial y para mucho del poder de estas multinacionales. Hace medio siglo eran un tipo distinto, hoy por ejemplo vemos empresas como Facebook, como Google, claro, que a partir de la innovación son multinacionales, pero seguramente en 5 años o en 10 ya no estarán porque vendrán nuevas innovaciones. Esa palabra innovación es supremamente importante a la hora de hablar del poder de una empresa y de una multinacional. Por supuesto. Y las empresas que... Vea, mire, la IBM, usted recuerda, era la gran empresa... La reina de los computadores. La reina de los computadores. Y los computadores eran cosas gigantescas que no podían tener sino grandes empresas, en fin. Entonces esta IBM no vio venir, no entendió la revolución de estos computadores, del computador personal, del computador portátil. Eso vino desde fuera y estuvo a punto de desaparecer esa empresa, la innovación. Los innovadores salen de fuera. Uno no sabe dónde están los innovadores que van a socavar la base de la riqueza de los que hoy dominan. Lo importante es tener unas economías y unas sociedades dinámicas que permitan la aparición, el desarrollo del ingenio, de la creatividad, que son las bases de la innovación. Muy bien. Profesor Luis Guillermo Vélez, gracias por acompañarnos en Glocal y sobre todo darnos estas bases, este contexto histórico para entender esa acción y sobre todo ese proceso de lo que hoy llamamos actividad empresarial y de empresas multinacionales. Valdir, muchas gracias por invitarme, fue muy gustoso estar acá. Bueno, después de una pausa para mensajes institucionales, volvemos con más invitados y sobre todo ahora sí, hablar de muchas de esas multinacionales que ejercen un poder notable por su actividad empresarial, por su innovación, como bien lo señalaba el profesor Luis Guillermo, y que nos permite mirar el presente y el futuro de la actividad empresarial y sobre todo cómo ellas ya mueven muchos de los hilos del poder en el planeta. Pausa y continuamos. Esto es Glocal de Telemedellín, en alianza con la Universidad de AFIT y su Centro de Pensamiento Estratégico. Glocal conecta los puntos del análisis internacional. Estamos hoy haciendo un programa sobre las multinacionales, su poder e influencia en el mundo moderno. Y veían al principio de nuestro programa una serie de artículos, de productos, de elementos que representan justamente muchas de las grandes marcas, de las grandes multinacionales que tiene hoy el mundo. Y yo quiero comenzar por esta empresa, teníamos 10, pero antes de arrancar con esta empresa, una gráfica que es supremamente evidente de lo que queremos explicarles. Aquí vemos las 10 grandes empresas del sector de alimentos, se dice que son las 10 empresas que dominan el mundo y cómo cada una de esas 10 empresas tiene muchos productos, muchas marcas. Quiero comenzar justamente con la más famosa de todas, digamos, con la Coca-Cola. No estoy aquí haciendo publicidad de este producto, es simplemente pedagogía del tema que estamos trabajando. De la Coca-Cola está la Coca-Cola como el gran producto, pero también tenemos otro producto de consumo masivo, es el Powerade, que es un producto energizante que ha tenido ya un gran reconocimiento. Y también pertenecía a la Coca-Cola este que tengo en mi mano, Nestlé, que nació, y aquí vale la pena contar esto para entrar con nuestro siguiente invitado, nació de una alianza de riesgo compartido, joint venture, como se dice técnicamente, entre la multinacional Nestlé, de la que vamos a hablar más adelante, y la Coca-Cola. Ya esa alianza, ese joint venture desapareció y Nestlé, aunque inicialmente era de la Coca-Cola, ya es un producto de Nestlé. Pero a propósito de Coca-Cola, miremos un poco dónde nació,
de dónde es y sobre todo qué otros productos tiene para que entendamos mejor este concepto. Y tenemos Estados Unidos, en Georgia, en el estado de Georgia, está la matriz principal de Coca-Cola en la ciudad de Atlanta, creada en 1886 por John Pemberton y tiene muchísimos otros productos. Está Dasani, que es otra agua mineral, tenemos la Fanta, productos que son muy reconocidos en nuestro territorio, otros no tanto. Pero a propósito de este tema nos acompaña ya Thomas Troiler, él es coordinador de la Maestría en Negocios Internacionales MBA de la Universidad de AFIT, para que hablemos justamente de qué es una multinacional. Una empresa como estas, como Coca-Cola, Thomas, ¿por qué se le llama multinacional? Se llama multinacional porque empieza en un país y está creciendo rápidamente a otros países también. Y aquí tenemos varias razones por qué una empresa como Coca-Cola, por ejemplo, está creciendo a otros países. Puede ser como parte de una estrategia de crecimiento porque están buscando nuevos mercados, o puede ser que están buscando materia prima en otros países. Pero una multinacional es una empresa que está invertida en diferentes países en el mundo. Muy bien, ¿qué características tienen las multinacionales? ¿Características en qué Adicional sentido? a estas que me has mencionado, ¿qué otros elementos son importantes a la hora de definir que una empresa es una multinacional? Bueno, nosotros muchas veces entendemos como multinacional las empresas muy grandes, pero una multinacional puede ser una empresa de 200 trabajadores que está presente en 5 diferentes países. Incluso hoy en día tenemos una tendencia que hay empresas que nacieron en América Latina y que están creciendo dentro de América Latina. Por ejemplo, tomamos la empresa Argos Sí. en Medellín, que nace aquí en Colombia y ahora está creciendo a otros países. Ese es una multilatina, lo llamamos multilatina, pero ese se está desarrollando también en una multinacional. Muy bien, ¿por qué una empresa decide ser multinacional? ¿Qué pasos tiene que seguir para ser una multinacional? Que no es tampoco una tarea fácil, digamos. No es fácil entrar a otro territorio, conocerlo, entenderlo, reconocer la idiosincrasia de ese territorio. ¿Cuáles son, digamos, existen unos pasos o existen como unas etapas para que una empresa se convierta en multinacional e ingrese a otros mercados? Muy buena pregunta. Normalmente una empresa no decide, bueno, nosotros queremos ser una multinacional y vamos a 10 países diferentes. Se nace de una necesidad de la empresa, una Sí. necesidad de crecer, de tener economías de escala, de vender sus productos en diferentes mercados y de allá una empresa empieza a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Se puede hacer diferentes cosas. Muchas empresas empiezan con lo más fácil, lo menos riesgoso, que es la exportación. Sí. Así, cualquier empresa empieza con exportación y dice, listo, tenemos muy poco riesgo en ese caso, tampoco tenemos muy poco control en lo que está pasando con nuestro producto en los otros mercados. Después, una empresa normalmente pasa a licenciamiento. Puede, por ejemplo, licenciar sus productos, puede licenciar sus procesos. El próximo sería una franquicia. La empresa decide, nosotros tenemos un producto que funciona en ese mercado, no podemos invertir en otro mercado, pero queremos dar la oportunidad a otras empresas que conocen ese mercado, vender y comercializar el producto allá. Esa sería la franquicia. Después tenemos estrategias, tenemos joint ventures y después tenemos una representación de la empresa en el mercado. Muy bien, hay que decir también con toda honestidad que las empresas multinacionales lo primero que tienen son intereses, ¿cierto? Tienen estos niveles de ingreso a países, pero también por las condiciones mismas de los países, por el mercado que representan, por la seguridad que otorgan para la inversión extranjera, pues ingresan a esos territorios y también cuando ya el mercado no es interesante, salen de él. Correcto en muchos casos. Tenemos diferentes formas de multinacionales. Tenemos empresas que son corporaciones que son integradas horizontalmente. Sí. Significa que tienen diferentes productos en el mismo mercado o decimos productos similares. Podemos tomar el ejemplo de lo que mencionaste antes, Valdir, lo de Coca-Cola, que tienen muchos productos bebidas.
Tenemos aquí otras empresas representadas en esa lista que tienen productos de diferentes sectores. Así, una empresa integrada horizontalmente significa que tiene productos de mercados similares. Una corporación integrada verticalmente está buscando la internacionalización o va a otros países porque está buscando eficiencia en los mercados, en otros países porque está buscando allá eficiencia en la compra de materia prima o en la venta. Así integran diferentes empresas, diferentes productos que consiguen en diferentes mercados. Podemos, por ejemplo, tomar el producto que tienes acá. Bueno, vamos a mirar si quiere este que sigue. No, el Apple. Bueno, ese es integral. No es consumo masivo, pero ese es integral. Sí, muy bien. Bueno, como la idea es seguir mirando estas grandes empresas, Tomás, mientras vamos conversando, aquí tenemos otra que es muy reconocida, Johnson & Johnson. De Johnson & Johnson recordamos ese bonito comercial de televisión donde una niña decía, comuníqueme con el señor Johnson, no, con el otro, ¿cierto? Por el Johnson & Johnson. El Listerine, por ejemplo, es de Johnson & Johnson, es un producto de consumo masivo en nuestros hogares. Pero así como tiene el Listerine o tiene los productos champús Johnson & Johnson, también tiene un producto que es endulzante como el Splenda, por ejemplo, ¿cierto? Y para hablar un poquito de dónde nace esta empresa, que es la que representa a estos productos, la Johnson & Johnson, vamos justamente a mirar este gráfico siguiente que nos dice de dónde viene esta empresa, cuál es su matriz, que aquí hay una cosa muy importante. La gran mayoría, Tomás, de estas 10 por lo menos empresas, esta es de New Jersey. Ahí vemos justamente cómo esos hermanos Johnson en 1887 crean esta empresa con muchísimos otros productos que también consumimos nosotros generalmente. Oral-B, Crest, muchos que están en nuestra canasta familiar. Pues también vamos distinguiendo algo, y es que de estas grandes multinacionales, buena parte están en el territorio estadounidense. Es Estados Unidos el gran, digamos, como colonizador en términos empresariales. Yo no lo veo como colonializador. Yo creo que la razón por la cual tenemos muchas de esas multinacionales en los Estados Unidos, que ese era un mercado natural inicialmente para esas empresas. Así, una empresa empieza a producir y tiene un mercado natural muy grande, y así puede crecer dentro del mismo mercado, puede crecer dentro de los Estados Unidos, donde hoy en día tenemos más que 300 millones de posibles clientes. Mientras en países más pequeños, tomamos Colombia, 42 millones, el mercado natural no es tan grande y así no tiene como esa posibilidad de coger fuerza antes de esa internacionalización. O sea, primero necesita un mercado vigoroso propio para luego buscar otros escenarios y buscar otros mercados, digamos, emergentes. Ahí es donde se denomina mercado emergente. Puede ser, así yo estoy interpretando, porque muchas de esas multinacionales son realmente norteamericanos, pero ese no es una necesidad. Así uno no tiene que tener un mercado grande natural para ser una empresa multinacional. Tomamos el ejemplo de Nestlé, que sale de Suiza, sí, y allá tenemos como una historia distinta, y si uno está estudiando la historia y mirando por qué Nestlé creció a una empresa tan grande, es que realmente porque tenían unos contratos muy interesantes con un cliente muy grande que era el ejército de los Estados Unidos en la Guerra Mundial. Muy bien, bueno, aquí tenemos otra de estas 10 empresas que hemos mencionado, esta es la Kellogg's. De la Kellogg's también hay muchos productos, pero digamos esta es la especialidad de esta compañía, son estos productos para el desayuno, productos energéticos también, de alto valor nutricional. Y vamos justamente a mirar el gráfico que corrobora esto que venimos diciendo. Pues lógicamente Estados Unidos es un mercado inmenso, es un mercado supremamente importante. En Michigan nace justamente en Battle Creek esta empresa creada por Will Kate Kellogg en 1906, que tiene muchas marcas que reconocemos fácilmente en nuestros supermercados, en nuestras tiendas que consumimos cotidianamente. Yo quiero volver, Tomás, a por qué una multinacional decide irse de un país, por ejemplo, que vemos que es un comportamiento muy normal
en estos tiempos modernos? Yo podría, por ejemplo, aquí mencionar en Colombia como una gran multinacional como Carrefour francesa decide irse de Colombia. ¿Por qué estas empresas deciden irse de ciertos territorios? Por la misma razón, porque nosotros invertimos o no nuestro propio dinero, yo como Tomás, en un banco o no. Yo estoy buscando eficiencia, yo estoy buscando rentabilidad y lo mismo hacen las empresas. Así, una empresa no está actuando muy diferente a los individuos. Nosotros tomamos decisiones como individuos, una empresa también toma esas decisiones. En muchos casos caso de Carrefour, se dice por qué necesitaban dinero para pagar a sus empleados en Francia. Bueno, la empresa toma esa decisión. Bueno, ahora yo debo ser un poquito abogado Sí. del diablo también en este análisis que hacemos de las multinacionales, porque también hay gente que dice, hombre, ¿cómo es posible que una empresa hace una inversión en un país, crea unos empleos, dice que estará seguramente X número de años, pero decide irse antes, dejando a toda esa gente sin empleo, desconociendo incluso de pronto esos beneficios iniciales que recibió para ingresar a ese país? Y también se hace esa crítica a muchas de estas multinacionales cuando abandonan un territorio. ¿Qué decir sobre ese análisis? Porque efectivamente, pues esto es una empresa y funciona como una empresa, pero ¿dónde queda también Sí. ese compromiso con esos mercados que en primer momento o en algún momento abren la puerta? Sí. Aquí tenemos que diferenciar entre los diferentes casos que hay. Tomamos el ejemplo de Carrefour, así Carrefour no dejó el mercado, o decimos, no dejó los empleados así y los tiró a la calle, pero vendió la empresa, porque en ese momento esa empresa necesitaba el dinero, llegó otra empresa que decía, bueno, nosotros queremos actuar aquí en ese mercado y Colombia nos parece muy interesante. Así, esa es una venta directa. Ellos salen como marca, pero seguimos con la actividad económica. El otro caso puede ser que una empresa se está equivocando, que la empresa entra a un mercado, está creyendo que es muy interesante para conseguir materia prima, para vender su producto, pero resulta que no. Y en ese caso, la empresa toma la decisión de salir del país. Aquí tenemos que mirar si la empresa tiene ya ciertos compromisos con el gobierno. A veces están invirtiendo en un país, reciben como unas ventajas del gobierno y después salen. Uno tiene que mirar eso con mucho cuidado y decir, listo, en ese caso, ojo. Pero en otros casos, la empresa toma su propio dinero, lo invierte allá y después decide, bueno, nos equivocamos. Y como Difícil. decía usted ahorita, también hace parte de estrategias que tienen estas empresas en el largo plazo, Correcto. ¿cierto? Tomamos el ejemplo que mostraste inicialmente, lo de Nestlé. Así, para competir con el producto de Lipton Ice Tea, que sale de un joint venture entre Unilever y PepsiCo, las dos empresas Nestlé y Coca-Cola tomaron la decisión de unirse para competir en ese mercado nuevo, emergente, de los tés como bebida. Se unieron, trabajaron varios años y después tomaron la decisión, bueno, no funciona, nosotros somos dos empresas muy distintas y Nestlé sigue con la marca Nestlé, mientras Coca-Cola desarrolló la marca Fuze y sigue produciendo el producto como Fuze. Muy bien, bueno, hay otro caso en este momento emblemático en el mundo que tiene temblando a Costa Rica y es la salida de Intel de Costa Rica. En algún momento esta gran empresa de chips y de tecnología decidió establecerse en Costa Rica, tener un centro de operaciones, pero ya justamente por temas de costos y por estrategia ha decidido salir. También los costos hacen parte de esos análisis de estas grandes empresas. Definitivamente, y cada persona que tiene acciones de una de esas empresas sí está pidiendo que haya mucha rentabilidad. Así, si alguien está invertido en un fondo, por ejemplo, en el banco, tiene acciones de una empresa, estaría diciendo, listo, yo quiero que ustedes sean más eficientes. Pero aquí tenemos también dos empresas o dos tipos diferentes. Tenemos las multinacionales y tenemos las transnacionales. Las multinacionales son empresas que son, decimos, más etnocéntricos. Etnocéntrico significa que están metidos mucho en su propia cultura, en la cultura del país donde nacieron. Mientras las transnacionales ya se convirtieron en empresas que tienen no una identidad nacional, pero realmente son globales, como la Nestlé.
Nestlé tiene una organización que no tiene como un centro que toma todas las decisiones, pero la decisión para Latinoamérica toma Latinoamérica. La decisión para Asia toma Asia. Y así bueno. tenemos esas diferencias. Intel es como más centralizado. Bueno, ese último tema que usted ha tocado para cerrar esta conversación con usted, Tomás, y agradeciéndole la presencia en Glocal, es muy importante. En el mundo de hoy estas multinacionales actúan en red y no simplemente lo que diga la central es lo que se toma como una decisión definitiva, sino, hombre, si en el caso de Nestlé, América Latina dice, hombre, no, a mí me interesa estar aquí, estar en estos territorios, yo como red, parte de esta red, tomo la decisión. Eso es lo que diferencia esa transnacional. Y es necesario para la sobrevivencia de esas empresas. Así, si ustedes compran un producto de una de esas empresas aquí en Colombia, lo traen, por ejemplo, a los Estados Unidos o a Asia y compran el mismo producto allá, van a ver que hay diferencias, por ejemplo, en el sabor. Porque cada país, cada mercado tiene requerimientos distintos en el sabor, el empaque, etcétera, etcétera. Y las empresas tienen que responder, porque si no responden, no pueden vender su producto en ese mercado. Muy bien. Tomás Troiller es el coordinador de la Maestría en Negocios Internacionales y MBA de la Universidad de AFIT. Gracias por ayudarnos a entender ya esa visión empresarial, porque vuelvo y digo, esto es polémico cuando se habla de las multinacionales, pero creo que aquí nos hemos enfocado en el quehacer empresarial, que es finalmente el que define la estrategia y sobre todo la acción de estas empresas. Gracias por acompañarnos. Valdía, muchas gracias. Bueno, y antes de ir a una pausa para nuevos mensajes institucionales, voy a hacer el mismo ejercicio con otra empresa que es una de estas 10 que dominan el mundo, y hablo desde el sector de alimentos, la Marx. De la Marx son muy famosos estos confiticos, estos dulces, los M&M, los M&M's. Es su nombre en inglés, pero también tenemos otras golosinas muy reconocidas como la Snickers. Vamos justamente a mirar que esta empresa, en este mapa y en esta ubicación territorial que hemos querido definir, es una empresa nacida en el estado de Virginia, también otra empresa estadounidense. Y decíamos, hay una fuerte, lógicamente, presencia de las empresas estadounidenses como empresas multinacionales y transnacionales, que es el término que usó también Tomás Troiller, pero que tienen, lógicamente, presencia en todo tipo de territorios. Una pausa para mensajes institucionales y regresamos con otro invitado para seguir en este análisis del poder y la influencia de las empresas multinacionales. Yo, mientras tanto, aquí entre el equipo de trabajo, creo que vamos a disfrutar estas M&M's. Así que ya regresamos, una pausa para mensajes institucionales. Continuamos, esto es Glocal, que conecta los puntos del análisis internacional. Hoy estamos hablando del poder y de la influencia de las empresas multinacionales. Y antes de ir con nuestro siguiente invitado, sigo en mi recorrido. Aquí lo que he hecho con el equipo de trabajo de Glocal y de AFID es abrir el apetito con todos estos productos, pero vamos a seguir mostrándolos porque decidimos hacer este recuento y de esta manera para ser muy pedagógicos con este ejercicio de multinacionales. Son productos que vemos cotidianamente en el supermercado, que consumimos, que compramos, que pedimos en nuestras tiendas de barrio, así que por eso quisimos hacer este ejercicio para que fuera aún más cercano para todos ustedes, amigos televidentes. Y vamos a hablar ahora de Kraft, que es otra empresa estadounidense. De Kraft tenemos un producto que es supremamente reconocido, el Tang, que muchos de nuestros chicos lo toman como bebida justamente refrescante. Tenemos las galletas Oreo, que ya nuestro compañero coordinador Robert se las ha pedido para el final del programa. Y tenemos Trident, el Trident, los chicles, estos también chicles sin azúcar que consumimos cotidianamente y compramos
en cualquier tienda, en cualquier puesto, en cualquier chaza de la ciudad de Medellín o de Colombia, o de cualquier lugar del continente. Así que estos productos son de la empresa Kraft. Vamos a ver justamente en nuestra geolocalización dónde está Kraft. Seguimos en los Estados Unidos. Kraft es una empresa con base en Illinois, tiene su headquarters, su centro de operaciones en justamente este estado, y fue creada en el año de 1923. Tiene muchísimos productos que ahí vemos también representados, muchas marcas que hablan justamente de este gigante, esta transnacional, como lo mencionaba Thomas Troller. Pero vamos ahora con una empresa que ya no es de los Estados Unidos y es una de las más grandes. Yo creo que muchas mamás cuando compran el Nescafé piensan que el Nescafé es colombiano, porque justamente hablamos de tener el mejor café del mundo, pero este Nescafé, que es una marca antigua en nuestra, digamos, vida cotidiana, en nuestro país, realmente pertenece a Nestlé, Nescafé, este Nescafé. Pero no solamente está la comida o el alimento para humanos, sino también la comida para animales. Y Purina es otra de esas marcas emblemáticas de Nestlé. Nestlé tiene muchísimas marcas y en este caso Purina es una de esas marcas para perros, de concentrados para perros, de un mercado que cada vez es más fuerte, más importante y que viene creciendo a un ritmo aceleradísimo. El mercado de los concentrados para mascotas, para perros, para gatos y también otro tipo de productos para estos animalitos que tenemos en nuestros hogares. Y decía que con esta sí pasamos al otro lado del charco porque Nestlé, para hacer esta geolocalización que estamos justamente proponiéndoles en Glocal, está en Europa, es una empresa europea y es una empresa de Suiza, que es un país supremamente pequeño, incluso más pequeño que el departamento de Antioquia, pero que gracias a la innovación y al talento de justamente sus habitantes, pues permitieron que en 1886 el señor Henry Nestlé creara esta empresa que se sostiene en el tiempo y es una de las más poderosas hoy en el planeta, que también, como decía nuestro invitado anterior, pues creció a partir de una muy buena relación con empresas estadounidenses, con un mercado estadounidense, con empresas militares norteamericanas, pero son justamente elementos que permiten ese crecimiento. Ahora sí voy con Camilo Franco, nuestro siguiente invitado. Él es el coordinador de la Gerencia de Negocios Internacionales de la Universidad de AFIT. Camilo, bienvenido, hombre, a Glocal, ¿cómo está? Gracias por la invitación, ¿cómo estás? Hablemos, Camilo, para continuar en este ejercicio sobre las multinacionales, de ese poder e influencia que tienen hoy. Está claro que por estar en buena parte del planeta, pues esos tentáculos dan ese poder, pero también ese poder incluso hoy de las multinacionales sobrepasa en muchos casos a los propios países y territorios del planeta. ¿Cómo es esto? Pues es cierto, de hecho este también es un tema controversial. Algunas personas o algunas corrientes de pensamiento dicen que las multinacionales han adquirido un poder incluso mayor que el de los mismos estados. Sí. Que hay muchas multinacionales que tienen poder sobre todo económico, algunas incluso político, que va más allá del poder de los estados-naciones de muchas partes del mundo. Digamos que gracias a su éxito durante los años que tienen de existencia, muchos, pues como vimos con el profesor Luis Guillermo, vienen desde esa segunda revolución industrial, han adquirido unos sistemas de producción, han adquirido unas formas de mercadeo, han adquirido digamos, todo ese conocimiento que les permite crecer a niveles que yo creo que muchos de ellos nunca soñaron y que muchos de los estados en los cuales hoy están no tenían tan claro que iban a llegar a ser así de poderosas, así de grandes. Así es, bueno, aquí nos metemos, digamos, en la pepa del análisis de este tema y es que bien lo decía usted, Camilo, es bien controversial porque finalmente, ¿cómo es posible que una empresa tenga más poder que un estado, que una nación? ¿Es esto sano? ¿No es sano? ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre eso? Pues yo creo que más allá de que sea sano o no es sano, yo creo que es una realidad. Y es una realidad que tiene el mundo de hoy, el mundo globalizado en el que vivimos hoy. Estas multinacionales han hecho las cosas bien, digamos que han sido exitosas en sus estrategias de crecimiento y de internacionalización. Muchas de ellas tienen hoy retos éticos, muchas de ellas han sido criticadas por sus formas y sus prácticas de producción, de mercadeo, etcétera, que las han señalado como no muy
éticas, por decirlo de esa manera, pero es una realidad que el mundo de hoy nos presenta y que debemos afrontar. Sí, no se puede cambiar, o sí se puede cambiar. Yo creería que no es sano cambiar. Sí. Creería que no sería sano que los estados intervinieran para que esas empresas fueran más pequeñas, por decirlo de esa manera. Yo creo que en el mundo global que tenemos hoy, simplemente hay que buscar la forma para que ellas jueguen bajo las reglas y puedan estar bajo los intereses no solo económicos, sino también políticos y sociales. Ahora, yo sé que lógicamente, y me perdona que le diga esto, pero pues usted está en negocios internacionales, tiene esa visión justamente de la importancia de estas empresas, pero muchos otros podrían decir, no hombre, primero los estados que las empresas. Sí, pero los estados están compuestos de personas y también es muy cierto que estas multinacionales han logrado generar millones de empleos alrededor del mundo, han generado que las economías de incluso los países donde están, no solo sus países de origen, crezcan mucho. Recordemos que pues, en los temas básicos de la economía, las economías de los países se miden en gran medida por su Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto lo hacen las empresas, es lo que producen ellas, independientemente del origen. Está contabilizado como si la empresa está registrada en el país y produce en el país, eso hace parte de su Producto Interno Bruto y todas las economías se benefician de eso. Muy bien, a propósito de eso que usted está señalando, Camilo, vamos a ver unas gráficas que hemos preparado, que usted nos ha ayudado también a preparar, de cómo en muchos casos muchas de estas grandes marcas o grandes multinacionales o transnacionales tienen aún mayor poder que muchos países. Entonces uno ve, por ejemplo, el caso de Yahoo, que tiene, digamos, el mismo ingreso, las mismas ganancias, casi 6.3 billones de dólares, esos son 6.300 millones de dólares en nuestras cifras, al Producto Interno Bruto de una nación como Mongolia, por ejemplo. Sí. ¿Qué otros podemos ir aquí visualizando y mencionando, Camilo? Ahí tenemos Visa, por ejemplo. Tenemos Visa, tenemos eBay, tenemos Nike, con Edison, que es una empresa de energía, y tenemos el famoso McDonald's. Como podemos ver, Visa, por ejemplo, sus ingresos son mayores que el Producto Interno Bruto de una nación como Zimbabue. Sí. eBay tiene ingresos mayores al Producto Interno Bruto de Madagascar. Nike, una empresa muy conocida, produce ingresos mayores que Paraguay. Cabe anotar que estos datos son de 2010, o sea, su producción de 2010, Sí. y estos son los datos de todas sus ventas a nivel global. Bueno, aquí tenemos otra gráfica para ver otras de esas multinacionales. Está Amazon.com, que es esta empresa que vende todo tipo de productos por internet. Tiene un mayor ingreso que el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de Kenia. O Cisco, que es una empresa tecnológica, tiene unas ganancias, las revenue ganancias, mayores que el Producto Interno Bruto del Líbano. O la Pepsi, por ejemplo, es mayor esa ganancia que del Producto Interno Bruto de un país como Omán. O la Apple, mayor que el Producto Interno Bruto, sus ganancias, que el Producto Interno Bruto de Ecuador. Ahí vemos justamente ese fenómeno de cómo en muchos casos estas ganancias, estos ingresos superan a muchas economías de países de todo el planeta, Camilo. Es cierto, y también es importante tener en cuenta que, digamos que más allá de pues, marcar esto como algo malo, yo creería que lo importante es garantizar uno de los principios económicos que no se pueden negociar, que es la libre competencia. Yo creo que el poder de la multinacional empieza a ser nocivo si no tiene competidor, o sea, si no tiene quien pueda a través de la economía de mercado ayudar a controlarla de esa manera. Yo creo que ahí de pronto es donde radica la polémica, cuando las multinacionales tienen ese poder en un país que simplemente pueden hacer lo que les plazca en su mercado, ahí es cuando empezamos a tener consecuencias negativas. Bueno, voy a hacer otro recorrido rápido antes de finalizar, Camilo, y que hagamos algunas conclusiones sobre estas 10 empresas de las que hemos hablado. La PepsiCo,
pues reconocemos este como su producto estrella, pero también de la Pepsi es un producto que es supremamente famoso y reconocido en nuestros hogares. Me refiero a la avena Quaker. La avena Quaker es un producto que pertenece a la PepsiCo. Vamos justamente en nuestra geolocalización a mostrarles cómo regresamos a los Estados Unidos y regresamos en este caso a el estado de Nueva York, y justamente allí, en este estado, nace esta empresa que, repetimos, es una de las más fuertes, de las más grandes, de las más importantes. También tenemos, digamos, otra de esas transnacionales, que es en este caso la Procter & Gamble. La Procter & Gamble tiene productos como Gillette. Yo creo que este lo utiliza, por ejemplo, usted, Camilo. Sí, es cierto. Que le veo que tiene su barba bien abundante. Utiliza el Gillette. Seguramente también utilizamos el Head & Shoulders. Es una de esas marcas de Procter & Gamble. Pero nos lavamos los dientes con Oral-B. Entonces miren que seguramente en muchos de los baños de nuestras casas, sin darnos cuenta, tenemos una presencia muy fuerte de la Procter & Gamble, que es otra empresa norteamericana. Vamos a la geolocalización, vamos a Ohio, en el estado de Ohio, tenemos en Cincinnati a la Procter & Gamble, empresa que también tiene fábricas en Colombia, ¿cierto? Es cierto, También tiene, aquí en Medellín hay filiales de Procter & Gamble. Y voy con la última para cerrar este programa, una también de las más grandes, es la Unilever, y aquí sí tengo que irme otra vez al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico. Vuelvo a Europa, tiene productos como la Knorr, Unilever, pero también tiene estos para las comidas, pero también tiene estos para nuestros baños, para el aseo personal, como el jabón Dove. Y les digo que vuelvo a Europa porque de esta lista de 10 empresas poderosas que hemos mostrado hoy en Glocal, solo tenemos 2 europeas, Nestlé y Unilever, que tiene su asiento, su casa matriz en Holanda, en Rotterdam, y que, volvemos a reiterar, tiene muchísimos productos. Esta es una de las que seguramente más productos tiene en el mercado tradicional de cualquier hogar del mundo, porque tiene todo tipo de productos. Y para finalizar este diálogo con Camilo sobre las multinacionales, Camilo Franco, yo creo que deberíamos detenernos en 2 temas fundamentales. El primero, lo mencionaba usted, estas empresas, lo importante, a pesar de todo el poder que tengan, es que tengan competidores. Y en la medida en que haya una competencia, pues también gana el consumidor, porque puede encontrar productos más económicos. Lógicamente, estas grandes tienen un poder muy importante y una influencia muy grande, pero es importante tener esa competencia y sobre todo que los estados sí regulen de alguna manera esa libre competencia. Sí, yo creo que lo importante ahí es garantizar esas oportunidades, o sea, que el mercado esté abierto y esté abierto para un tema también que se conversó en el programa, que es la innovación. Porque en esta tercera revolución industrial que mencionabas al principio del programa, también muestra que el poder tan grande que tienen las multinacionales y las transnacionales actualmente no es infinito y no perdura siempre en el tiempo. Ellas siempre deben estar, y de hecho muchas lo hacen, innovando, porque siempre va a haber personas que parecen no tener oportunidades, pero tienen las oportunidades para competir. Tenemos muchos ejemplos digamos, en la actualidad. Por ejemplo, los periódicos, que eran estas grandes empresas que controlaban la información, hoy tienen riesgos de desaparecer con una innovación tecnológica como los blogs. Totalmente. Por ejemplo. Totalmente. Hoy tenemos, pues no las hemos mostrado acá, pero hay una gran multinacional que todos usamos casi que diario, que es Google, que solo tiene 15 años de existencia. Tú mencionabas, por ejemplo, Facebook, que también es una empresa que apenas cumplió 10 años y que hace 15 años nadie pensaba que la forma de comunicarnos iba a estar así. Entonces yo creo que si se garantiza esa libre competencia, si se garantiza la posibilidad de innovar, las multinacionales van a seguir aportándole buenos productos a los consumidores.
a buenos precios accesibles para la mayoría de los consumidores, y también van a seguir habiendo inventores que van a descubrir nuevas formas de hacer las cosas que pueden poner en riesgo digamos, el poder de las multinacionales. Un último caso muy sonado hace poco, hace unos años, es por ejemplo Kodak. Kodak, una gran multinacional de cientos de años, simplemente dejó de innovar y desapareció. Y tener una multinacional o crear una multinacional no es un asunto simplemente de capital, es también de innovación. Y uno puede mencionar, por ejemplo, un chico joven, muy joven, Carlos Barreto, que crea una empresa como Group Shark, que hoy es una empresa que conoce todo el mundo y es un chiquillo, es un muchacho de Colombia que creó esta empresa y que encontró en la innovación ese mecanismo para tener su propia industria. Pero para cerrar, Camilo, porque ya el tiempo se nos agota, un tema final que sí quiero dejar claro para nuestros televidentes, es que así como también se debe garantizar que haya una libre competencia en todo tipo de mercados y en todo tipo de estados y países con estas empresas, también no solamente el consumidor, nosotros, de estos productos y el ciudadano, sino también los países tienen que garantizar que estas empresas cumplan estándares éticos y tengan estándares éticos en la contratación del personal, en la manufactura, en las fuentes de esas manufacturas. Es cierto, y de hecho muchas de ellas, pues en muchos de los países emergentes donde están, incluso implantan políticas laborales como ellas, como lo comentaba el profesor Tomás, muchas de ellas ya tienen una coordinación global de todas sus actividades, entre ellas la gestión humana. Y nos encontramos que estas compañías incluso tienen políticas de compensación, de incentivos mejores que muchas de las empresas locales. Si eso no se garantiza, ahí es donde el Estado debería intervenir. Si las empresas no cumplen con los estándares, incluso hay mucha polémica, por ejemplo, de multinacionales que cumplen con estándares ambientales de países emergentes que son muy inferiores a los países de origen y se están siendo llamadas a utilizar los mismos estándares que utilizan en los países de origen. Hace un par de décadas más o menos tuvimos también el caso de Nike, donde no cumplía con los estándares laborales en los países donde tercerizaba sus servicios. Y todavía lo vemos. La tiranía del tiempo. Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Camilo Franco, de la Universidad de AFIT. Gracias por la invitación. Bueno, esperamos que este programa haya sido didáctico, haya sido pedagógico y hayamos entendido mucho más el quehacer de las empresas multinacionales y sobre todo que cuando consumamos muchos de estos productos entendamos que detrás de ellos hay toda una cadena internacional y que sobre todo nosotros como consumidores tenemos que exigirles altos estándares éticos y también de producto, de precio, de calidad que finalmente nos beneficia a todos nosotros. Gracias por acompañarnos, esto fue Glocal.